Vamos a crear en esta oportunidad, vamos a explicar cómo trabajar con una condición y validar, por ejemplo, supongamos que queremos crear ahora un procedimiento en donde eh, al insertar el libro, validar, por ejemplo, que el título no se repita, porque así como está, ¿cierto? Los códigos no se van a repetir nunca, pero sí se podría repetir a lo mejor el título, y no es la idea, por ejemplo, en el caso de que tengamos algún ejercicio de ese tipo, es importante que lo podamos validar. Por lo tanto, voy a borrar este script porque ya está creado, ¿cierto? Principalmente voy a borrar esto, ¿ya? Entonces vamos a crear otro procedimiento que le vamos a llamar crear libro 2, ¿vale? Que va a recibir los mismos parámetros que habíamos especificado antes, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer hacia el lado, ahí, in guión bajo título, coma, perdón, varchar de 20. Recordar que utilizar siempre el mismo tamaño que está definido en la tabla, un in guión bajo título autor, que también es un varchar de 20, y además de eso un in guión bajo editorial, que también es un varchar de 20, ¿vale? Ahí. Vamos a colocarlo aquí abajo mejor, ¿cierto? Por ahí, tabulamos, por ahí, y el otro lo tabulamos también hacia abajo, ahí, ¿vale? Listo. Esta llave estaría correcta, sí. Vamos a dejar ahí. Entonces hacemos un begin, ¿cierto? Y un end, ¿vale? Un poquito desordenado. Vamos a corregirlo ahí y ahí, ¿vale? Ya, una vez que tenemos el procedimiento, vamos a explicar el proceso de declaración de variables. En MySQL podemos nosotros, por ejemplo, utilizar la variable set, ya, o la instrucción set, por ejemplo, arroba eh, y un valor cualquiera. Nosotros lo podemos inicializar en cero, como también podemos inicializar una variable, ¿ya? De esa manera. O sea, esa es una forma de poder declarar una variable. La otra forma es que nosotros tendríamos que usar la instrucción declare, ¿ya? Por ejemplo, edad espacio int de 11, por ejemplo. Esa es otra manera también de poder declarar una variable, ¿ya? Yo encuentro mucho más cómodo, ¿cierto?, trabajar con el arroba, ¿ya? Pero no está de más, ¿cierto?, poder entender que existe otra manera también de poder declarar una variable. Ahora, lo que habíamos visto, ¿cierto?, era que tenemos que ver si es que quisiéramos insertar un libro cuyo título no se repita. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es buscar. ¿Y ahí qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar un libro con ese título, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer entonces, se podría decir que es declarar una variable auxiliar, ¿ya? Y esa variable auxiliar le podríamos llamar, por ejemplo, cantidad. Por ejemplo, cantidad libros, ¿vale? Y lo inicializamos en cero. Ahí. Le voy a poner el arroba ahí para que nos acostumbremos a usar el arroba. Ahora, esa variable, la idea es que nosotros guardemos la cantidad de libros que tiene, ¿cierto? La tabla libro, ¿vale? Pero lo ideal es que para poder hacer ese cálculo nosotros primero tendríamos que hacer una consulta de la siguiente manera. Por ejemplo, el famoso select, hay una función del select que se llama count, ¿ya? Y el count, ¿qué es lo que hace en el fondo? Cuenta la cantidad de registros en base a una condición. Si yo le pongo, por ejemplo, count from libro, ¿cierto? Así, por ejemplo, de esa manera, voy a contar todos los libros que tengo, ¿vale? Por ejemplo, si tuviera 3 libros insertados, esto me devolvería un 3, ¿cierto? De esa forma.
Ahora, si yo quisiera que el resultado, por ejemplo, si yo tengo 3 libros, quisiera almacenarlo en esa variable, yo tendría que agregar la siguiente instrucción aquí. Por ejemplo, into arroba cantidad libros, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que el resultado que voy a obtener de la consulta from libro lo voy a guardar en esa variable, ¿vale? Ahora, falta una condición, sí, acá, falta un where, ¿ya? O sea, lo ideal es que yo primero guarde en esta variable los libros que, para poder determinar si es que el título del libro, recuerden que esa es la columna, sea igual al guión bajo título. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que yo voy a buscar si es que hay algún libro, o voy a calcular cuántos libros existen con el nombre guión bajo título. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar, recuerden que en el video anterior ingresamos un libro que se llama Java, ¿verdad? Si yo quisiera ingresar un título con Java, ¿cierto? Lo más probable es que el resultado, el count, me va a devolver un 1, ¿cierto? Entonces, el 1 se va a guardar en cantidad de libros. Lo ideal es que, si es que el libro no existe en mi registro, ¿cierto? ¿Cuánto debería valer count? Debería valer 0, ¿cierto? Por lo tanto, se debería guardar en la cantidad de libros el valor de 0. Entonces, posteriormente a eso, la consulta sería la siguiente. Un if. Si yo tendría que preguntar aquí, si la cantidad de libros es 0, de esa forma, significa que nosotros podríamos insertar el libro correctamente, ¿vale? Pero si no se cumple, nosotros deberíamos simplemente no hacer nada, no se insertaría, ¿vale? Por lo tanto, acá yo voy a colocar, por ejemplo, inserinto, ¿ya? De esa manera, inserinto values, perdón, inserinto libro, ¿cierto? Values, paréntesis, null por el primer elemento, guión bajo código, ¿cierto? Perdón, título, coma, guión bajo autor, coma y guión bajo editorial. De esa forma, ¿vale? Y terminamos el end if, de esa manera se termina una instrucción, end if, punto y coma, ¿cierto? Ahí lo dejamos ahí. Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos acá validando o guardando en esa variable, ¿cierto? El total de libros que existen de esa consulta, ¿verdad? Si es 0, significa que el libro no existe, ¿verdad? Por lo tanto, lo puedo insertar y de esa manera no voy a insertar datos repetidos o libros repetidos. Vamos a ejecutarlo, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Dice que se creó correctamente. Vamos a actualizar el esquema. Vamos a ejecutar el crear libro 2, lo ejecutamos. Vamos a ingresar, por ejemplo, PHP, autor, le vamos a poner acá Peter, ¿ya? Editorial, PHP web, ¿ya? Por poner un ejemplo. Lo ejecutamos, ¿cierto? Y dice que se ejecutó correctamente ese libro. Ahora, si hacemos un select asterisco from libro, ¿cierto? Y lo ejecutamos, vamos a obtener que tenemos 2 libros. Ahora, si quisiéramos ejecutar esto mismo, pero con el libro llamado Java, ¿cierto? No debería insertarse el libro, ¿vale? Lo ejecutamos esta instrucción, ¿ya? Ahí. Se ejecutó correctamente, ¿ya? Pero vamos a ver si lo insertó o no, ¿vale? Entonces hacemos un select asterisco from libro, ¿vale? De esa manera lo ejecutamos y fíjense que no lo insertó correctamente, o sea, no se insertó el registro ya que Java ya existía en nuestra base de datos o nuestra tabla libro, ¿vale? Espero que les sirva. En el siguiente video vamos a explicar cómo el procedimiento devuelve o imprime, ¿cierto?, un mensaje en caso de que, por ejemplo, el libro esté ya registrado. Para eso nos vamos a basar en el mismo método
del crear libro 2, pero le vamos a llamar crear libro 3, ¿vale?